Bueno, seguimos en las 5 de las 7 y la revelación no ha sido poca cosa. Han salido 3 congresistas, además de distintas bancadas, a quejarse por lo siguiente. La Dirección Nacional de Inteligencia utilizó una cuenta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros para rastrear en RENIEC a personas que les interesaba rastrear. Es decir, usaron una potestad que tiene la PCM para otros fines, ¿no es cierto?, para chuponear, perseguir... Seguimientos ilegales. Estamos hablando, es verdad, de información pública, porque la información que está en RENIEC es una información que cualquiera que tiene acceso a RENIEC puede acceder. ¿Pero por qué? ¿Por qué usar una clave de la PCM y repetimos, por qué seguir acopiando información de gente que no tenía sospecha de nada? Hay que aclarar que la copia de información por parte del Estado, una cosa que sea información pública y que un ciudadano pueda hacer búsquedas porque quiere hacer un negocio y quiere saber si la casa que está comprando pues es de la persona que me la está vendiendo. Pero el Estado tiene reglas diferentes que los privados. El Estado no puede hacer armando estos cuadernos a todas las personas que se le da la gana. ¿No? Eso la ley lo prohíbe de manera clara. Sin embargo, acá el tema es muy grave porque ya se ha demostrado que estos seguimientos, estas búsquedas se hicieron desde la PCM, a lo que descarta esta tesis que dio en su momento Ana Jara y el propio presidente de la República, que la DINI no hacía estos seguimientos, pero de repente eran empresas privadas. No, señor. Hoy día con estas pruebas se ha demostrado que ha sido la propia presidencia del Consejo de Ministros. Pero un tema adicional, Luz Salgado revelaba también que cuando interrogaban a los jefes de la DINI por qué habían hecho eso, ¿no?, ellos decían era órdenes superiores. Pero resulta que los únicos que están por encima del jefe de la DINI es el premier, ¿no?, de quien dependen porque están adscritos a la PCM, y el presidente de la República. De forma que, lamentablemente, la señora Jara, y más aún el presidente de la República, llegado el momento, va a tener que responder todos estos cuestionamientos. Ahora tiene inmunidad, pero esto se le acaba en 2016. Sí, eso es algo complicado. Sí, claro. Pero también habría que ver en qué periodo se usó la clave, porque no necesariamente se usó en el periodo de Jara, podría haber sido en el periodo de algún otro primer ministro. ¿Cuál es cómo saber en qué fechas? Sí, tú, por favor. En el caso de Natalie Condoris, que es el caso que han puesto como ejemplo, tanto el Castillo como Natalie Condori, que son casos recientes, coincide el uso de la clave con las fechas de la búsqueda. Pero en estos casos, en esos dos, en el del Castillo y en el de Natalie, no solamente hay fuente abierta, que es el tema de registros públicos, hay fuente cerrada. Ellos han ido a filmarlos. Videos. Le han tomado fotos o han sacado fotos del hijo de 6 años de Natalie Condori. Entonces te das cuenta que el que le facilita una clave, evidentemente sabe que lo hace en el marco de un file para determinadas cosas. Yo creo que lo de la DINI, junto con López Meneses, no debería de pasar. O sea, si el gobierno no tiene ninguna responsabilidad, ¿cuál es su temor? Votemos los informes de una vez para que un informe de minoría se haya tenido que presentar públicamente como este, porque evidentemente las posibilidades de que este informe se presente en el Pleno para un debate y para su votación cada vez se patean. Lo pedimos en el Consejo Directivo, pero semana ¿hace cuánto tras semana tiempo venimos pidiendo López Meneses? También. No lo ponen. No se resuelve, y el problema es que esperar hasta el 2016 a que ya no sean gobierno y esto se aclare en comisiones investigadoras o en mega comisiones investigadoras, es apostar a que todo se politice y a que finalmente ya tu capacidad de defenderte sea menor. Eso es rara la actitud del gobierno. Es que lo que tendríamos que hacer todos los de oposición, los congresistas, es decir, bueno, acá no se vota nada más. Sesionamos todos los miércoles desde las 8 de la mañana hasta que terminemos de votar todos los informes de ética, todos los informes que están pendientes de distintas comisiones, todos los informes de acusaciones constitucionales y todo el levantamiento de inmunidad, porque tú no puedes darle poder o que mantenga poder a alguien que no lo merece, porque creo que es irresponsable, creo que es inmoral. Entonces hay que saber qué cosa pasó. No te olvides que en el caso, yo siempre vuelvo a lo mismo, pero es porque conozco el caso bien, en el caso de Brujas de Cachiche, fue el mismo señor que si en Brujas de Cachiche se hubieran hecho bien las cosas, el famoso caso Chejade, este señor hubiera terminado siendo jefe en el caso de López Meneses. Es la misma figura. Así es. La misma persona que estuvo aquí estuvo implicada en el tema de López Meneses. Lo que no arreglas en su momento te va a traer problemas después, ¿no? Es que parece mentira, pero los mega casos de corrupción resulta que tienen vinculación. Por ejemplo, en el tema de la DINI, resulta que la DINI hacía seguimientos a López Meneses, sabía perfectamente dónde vivía Howell. Entonces, la seguridad del presidente de la República convivía con la seguridad de López Meneses. Pero lo que vamos, en este caso puntual, yo te decía cómo Pérez Guadalupe no saca los nombres y apellidos de los responsables de esta siembra de pruebas a este ciudadano,
Pero en el caso de López Meneses también yo puedo demostrar que el gobierno nunca investigó nada. O sea, Humala salió al frente y dijo, esto es un caso de corrupción policial, se han hecho indagaciones preliminares. Yo puedo demostrar que ni siquiera hicieron indagaciones preliminares. Pero no solamente eso, Juan de Dios, Pedraza, que era ministro en ese momento, dijo públicamente, todo lo que ya sabe el presidente sobre este caso se lo dije yo. Y se lo dijo yo media hora después de que se supo el caso, y para ellos el tema estaba resuelto. Así es, así es. Y claro, fue una mala señal que Pedro Cateriano no iniciara su presentación resolviendo ese tema. Lo hizo al final y eso se lo reconozco. Pero a pedido de... Pero no debería ser así. O sea, yo creo que todos deberíamos decir, oye, esto... No, porque además, esto impacta en todo lo que hemos conversado. Impacta en las inversiones, porque también siguen inversionistas. ¿Tú le meterías 20 millones de dólares a un país que siga a tu hijito? O sea, tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? No, porque esto es secuestro de todas maneras, ¿no? Así es. Claro. O sea, tú le meterías 20 millones de dólares a un país cuya prensa no en este momento el nivel de respeto a la libertad de expresión está cayendo, precisamente porque sigues también periodistas. Entonces, que se den cuenta del impacto que tiene para un país, que se utilice. Bueno, además se te escapan por la frontera todos. O sea, los espías te venden información. Si tú no utilizas la inteligencia para lo que tienes que utilizarla, lo que haces es tener un país que está... El país sigue bien porque venía muy bien y hemos seguido una ola, pero claro, ya se va sintiendo, ¿no? Ya se va sintiendo que se acaba el aire, ¿no? Entonces hay que ayudar. No vamos a comentar la noticia de Facundo Chinguel el día de hoy porque porque es una noticia que va a continuar, porque me interesa justo la que acabas de mencionar, sí, claro, Marisol, y no dejarla colgando. La noticia sobre que hemos caído en el contexto de libertad de expresión. Y es verdad que hay hostigamiento, ¿no? Sí. Hay hostigamiento. Creo que, por ejemplo, haber tenido ministros como Urresti, hay que decirlo con todas sus letras, ha sido un ejemplo claro, ¿no?, de cómo el poder se enfrenta a la prensa de una manera, además, desproporcionada, porque no sé si podemos, si quieren nos acordaremos que a mí me dijo que yo era la diosa del periodismo. No soy diosa de nada, o sea, tengo un trabajo, no tengo ningún poder como él sí, que tenía toda la policía a su alrededor, y no lo quiero personalizar porque no fui la única. Los ataques fueron sistemáticos y Urresti tampoco ha sido, muchas veces en el discurso del gobierno está que la prensa tiene la culpa de, ¿no? Mira, y eso no lo veíamos hace tiempo, ¿ah? Bueno, déjenlo trabajar, ¿por qué no me dejas trabajar? La prensa tiene la culpa, es más o menos el discurso de siempre, ¿no? Cuando no se dan cuenta que en realidad hacer bien las cosas es su trabajo. Así es. Así es. Lo que tú tienes que hacer es alertar cuando no las estás haciendo bien. Yo sí he podido revisar el informe porque me interesa. Yo trabajé a propósito de el tema de libertad de expresión, de derechos humanos, algunos casos emblemáticos. El caso Bustíos lo trabajamos precisamente porque acababa de ingresar como ministro el señor, que era presuntamente el responsable, sin presunción de inocencia, pero era la persona que estaba siendo investigada y tenía que ser quien cuidara a la víctima, ¿no? Y otros invitamos a los representantes de la prensa nacional. Entonces, claro, Lima es una cosa y el resto del país es otra. Todos los casos de corrupción que estamos trabajando nosotros en gobiernos regionales han venido de la mano con una prensa complaciente y con una prensa no complaciente que fue perseguida, golpeada, amedrentada. Porque entonces, es bien difícil ser prensa no complaciente en provincias, ¿sabes? Bien difícil. Ahí sí que no disimulan nada en amenazar a su familia, ¿no? Todos, o sea, en Tumbes, en Ancash, en Tumbes había una chica joven que le han tirado de todo en la puerta de su casa. No, ahí sí te enfrentas a matones de ley, más en provincia que en Lima. Lo que este informe refleja es eso. O sea, porque ¿cuáles son las áreas que les ha servido para medir en este periodo, que son 10 años de un balance general y en particular en el Perú? La impunidad. Y yo creo que, bueno, emblemático el ministro del Interior en su momento. O sea, primero. Pero además la falta de respuesta ante todas las demandas que hay sobre periodistas desaparecidos o robos en sets de televisión muy humildes, pero que terminan desapareciendo. Claro. Ese primer tema. Segundo, el direccionamiento de la publicidad estatal. Ese es un temón que van a tener que se tiene que enfrentar. Pero por supuesto. ¿No? O sea, tiene que haber algún criterio que no sea simplemente el antojo del gobierno en ver dónde pone publicidad. Y el gobierno regional es peor, ¿no? No, ya. O sea, si el gobierno nacional. Planilla. El gobierno nacional, exactamente. Pero además, con incapacidad absoluta de hacer seguimiento. Si parte de nuestro problema con la primera es que no tenemos los números que se remiten. No, el de Lima funciona, son dos mundos. El de regiones, no tenemos los números para hacer seguimiento. Así es. Pero no sabemos si, por ejemplo, la publicidad que se pagó se hizo con servicio de cortesía, que es derecho de la empresa, o no. Con lo cual, además de los delitos tributarios que puedan existir, te demuestra que acá hay un toma y daca que termina no siendo justo, ¿no? Porque esa es una forma indirecta de violentar la libertad de expresión. A mí me parece que habría que atender este informe especialmente
porque la democracia sin libertad de expresión no es democracia. No existe. No, y además hay un discurso permanente en contra de la prensa, del trabajo de los periodistas. Es un poco por eso. El gobierno pareciera que está buscando excusas para justificar su incompetencia. Así por es. eso hablamos de ministros que se quejan de que no le sacan lo bueno que hacen y que solamente dan noticias malas. Y evidentemente eso no se puede permitir. Pero recordemos, y de repente enlazando con el tema de la DINI, también es importante estos seguimientos a periodistas. ¿Para qué? No es para chantajear con algo que se pueda tener para en su momento acallar a un medio de comunicación. El tema de la publicidad también es una herramienta muy importante que tiene el gobierno para presionar, para imponer de alguna manera uno de sus puntos de vista, que claro, medios grandes como este que nos acoge seguramente tiene cómo defenderse, pero hay otros medianos, pequeños, que simplemente puede significar su quiebra. Entonces se pierde la independencia, ¿no? La libertad del trabajo de un periodista depende en muchos casos del respaldo de la empresa para la que trabaja. Porque la presión que puede venir de arriba es muy, muy fuerte, ¿no? Entonces hay que lidiar. Los periodistas sabemos a veces que en cada entrevista te puedes estar jugando tu trabajo, ¿no? Sin embargo, uno tiene que hacer su trabajo, le duele a quien le duele y le guste a quien le guste, pero yo agradezco, tengo la suerte de trabajar en un medio que respalda a sus periodistas, pero no todos los periodistas del Perú tienen la misma suerte, ¿no? Y de provincia es más difícil. Creo que es importante atender ese informe por lo que trae consigo, ¿no? En todos los casos que por lo menos nosotros hemos visto en la comisión, sin entrar al detalle, los casos, tal como nosotros los hemos descubierto después de meses, ya habían sido denunciados. Bueno, yo la única vez que he sido amenazada de muerte directamente fue cuando trabajaba en provincias, en un diario local en Trujillo. Listo. Denuncié a una autoridad, Huacatán. Claro, no te dicen, pues, no te vamos a matar. Ay, usted sabe que en Trujillo no quisiéramos. Es peligroso y cualquier día la pueden matar por quitarle el carro. Tú ya sabes que te están zampando una amenaza y tienes que poner tu cara, ay, no sabía, y seguir con tu trabajo muerto de miedo, porque no hay más, ¿no? Y eso era hace 10 años, donde no había, al no haber tantos recursos, tampoco había tantos casos de corrupción, ¿no? El último tema que tiene que ver con lo que tú señalas es esto, ¿no? El tema de la DINI. Así es. O sea, si te persiguen... Es por algo, eso. O sea, mi vida, les aseguro, no es nada interesante. Han perdido un tiempo valiosísimo en lugar de perseguir a Oropesa, registrando las entradas y salidas de mi casa y llevando a mi hijo al nido. O sea, eso era de lo único que se enteraron. Sí, me he tomado una foto en pijama, no va a ser agradable. Pero bueno. En fin. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Valió la pena la espera el día de hoy porque hemos tenido un excelente programa. Yo quería despedirme, agradecerles por supuesto a ustedes, a nuestro público por habernos acompañado esta noche y los dejo ya con el noticiero. Armando Canchaya está listo para las noticias de las 8 de la noche. Gracias por acompañarnos.